¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una historia que ya ha sido escrita? Una historia de esclavitud y anhelo por la libertad, pero que aún no has descubierto su final. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de un pueblo antiguo, cautivo en una tierra extraña hace miles de años, no es solo un eco del pasado, sino un espejo profético de tu propia vida y de los tiempos que estamos viviendo? Una historia de opresión, de un clamor desesperado y de una intervención divina que desafió toda lógica, una historia que se repite una y otra vez en cada generación y de forma monumental en el umbral de los últimos días. La narrativa del Éxodo, más allá de ser un relato histórico de liberación, es una profunda revelación del patrón divino, un mapa celestial que nos guía a través de las complejidades de nuestro presente y nos prepara para los eventos trascendentales que se avecinan, el retorno glorioso de aquel que pondrá fin a toda opresión. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una antigua leyenda, sino una clave para comprender el destino de la humanidad, tu propio destino, y el inconfundible diseño de Dios para los tiempos finales. Imagina el abrasador sol del desierto de Egipto, el polvo asfixiante que se levanta con cada paso de miles de esclavos, el constante látigo de los capataces que resuena en el aire, una sinfonía macabra de sufrimiento y desesperanza. El Nilo, fuente de vida para los egipcios, se había convertido en un recordatorio constante de su cautiverio, sus aguas reflejando los rostros cansados y los espíritus quebrantados de un pueblo que había olvidado la promesa de sus antepasados. Generaciones habían nacido y muerto bajo el yugo de Faraón, sus gemidos ascendiendo como un incienso amargo hacia los cielos, un clamor silencioso que sin embargo era escuchado por aquel que no olvida. Desde el monumental esplendor de sus pirámides, construidas con la sangre y el sudor de los hebreos, hasta la ostentación de sus ídolos, Egipto se erigía como el imperio dominante, un coloso de poder y tiranía que no conocía límites, especialmente en su desprecio por los hijos de Israel. La Biblia nos dice en Éxodo 1, 13, 14, «Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en trabajar con barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, en que los hacían servir con dureza». Este no era un simple trabajo forzado, era una aniquilación sistemática del espíritu, un intento de borrar la identidad y la fe de un pueblo elegido. Cada ladrillo colocado era un grito ahogado, cada jornada extenuante, una herida en el alma de una nación que, sin saberlo, estaba a punto de presenciar la manifestación más grandiosa del poder divino. La esclavitud de Israel en Egipto trasciende la mera opresión física. Se convierte en un espejo, oscuro y nítido, de las cadenas invisibles que hoy nos atan, de los faraones modernos que operan en las sombras de nuestra sociedad. ¿Acaso no nos encontramos, de una u otra manera, esclavizados por los sistemas de este mundo, por las ideologías dominantes que dictan lo que debemos pensar, sentir y creer? El Egipto contemporáneo se manifiesta en la ansiedad que nos ahoga por el consumo, en la desesperada búsqueda de validación en las redes sociales, en la dependencia de placeres efímeros que prometen plenitud pero entregan vacío, en las narrativas seculares que niegan la existencia de lo trascendente y reducen la vida a una mera existencia material. Así como los hebreos fueron despojados de su libertad y propósito, la humanidad moderna se ve despojada de su esencia espiritual, de su conexión con lo divino, arrastrada por corrientes que la alejan cada vez más de su verdadero hogar. El látigo del capataz ha sido reemplazado por la presión constante del rendimiento, la comparación social y el miedo al fracaso, creando una servidumbre silenciosa que, al igual que la de antaño, clama por una liberación que solo puede venir de una fuente superior.
Esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados que buscan esclavizar la mente y el corazón, dejando al ser humano en un estado de perpetua insatisfacción, anhelando algo más, algo que trascienda la fugacidad de este mundo. La figura de Faraón no es simplemente un rey déspota de la antigüedad. Él encarna un prototipo, una sombra proyectada hacia el futuro del espíritu anticristo que se manifestará plenamente en los últimos días. Su arrogancia, su autodeificación y su implacable desafío a la voluntad divina revelan la esencia de lo que se opondrá a Dios y a su pueblo hasta el final de los tiempos. Faraón no solo oprimió, él intentó aniquilar la esperanza, destruir la fe y en última instancia borrar la existencia de una nación elegida por Dios. Su edicto de matar a los primogénitos varones hebreos es un precursor escalofriante de las persecuciones sistemáticas y los intentos de genocidio espiritual que la Iglesia enfrentará. Este espíritu de control totalitario, de rebelión abierta contra el Creador, de manipulación de la verdad y de exaltación del yo por encima de todo, ya lo vemos operando en sistemas políticos, económicos e ideológicos que buscan centralizar el poder, imponer una narrativa única y silenciar cualquier voz disidente que se atreva a invocar un poder superior. El faraón de antaño es la encarnación arquetípica de la soberbia humana que se rebela contra la autoridad divina, una advertencia profética de la figura que se levantará en los tiempos finales. El hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, buscando desviar la adoración y establecer su propio reino terrenal. En medio de la oscuridad y la desesperación, la Biblia nos revela un principio eterno. Dios escucha el clamor de su pueblo. Éxodo 2:23 dice: «Y aconteció que en el transcurso de mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió su clamor a Dios a causa de su servidumbre». Este clamor no era una mera queja. Era la expresión más profunda de un corazón quebrantado, un grito que ascendía más allá de las barreras físicas y espirituales, perforando los cielos y alcanzando el trono del Todopoderoso. Es un eco resonante del anhelo de la creación entera por ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Una verdad que resuena en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así como Dios respondió con una mano poderosa a los gemidos de Israel, desplegando señales y maravillas que asombraron al mundo, también responderá al clamor final de su pueblo en los últimos días. La historia del Éxodo nos asegura que, no importa cuán profunda sea la opresión o cuán silencioso parezca el cielo, Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Su intervención no es un deseo pasivo, sino un acto deliberado, calculado y poderoso, una irrupción sobrenatural en la historia humana para manifestar su justicia, su amor y su soberanía, prefigurando la magnificencia de su intervención final. Cuando Él mismo descenderá con voz de mando, con trompeta de Dios, para recoger a los suyos y poner fin a todo mal, en una demostración final de su poder redentor. Las 10 plagas que azotaron Egipto no fueron meros desastres naturales, fueron juicios divinos, diseñados con una precisión quirúrgica, golpes directos contra los dioses y las deidades adoradas por los egipcios, revelando la futilidad de sus ídolos y la supremacía absoluta del Dios de Israel. Cada plaga desmanteló una parte fundamental de la cosmovisión egipcia, exponiendo su impotencia y arrogancia. La transformación del Nilo en sangre fue una burla a Hapi y Osiris, dioses del Nilo, las ranas a Heket, diosa de la fertilidad, la plaga de moscas y tábanos, a Ra, el dios Sol, las úlceras, a Tot, dios de la medicina,
la oscuridad, Arra de nuevo, el dios más venerado. Estas plagas no solo causaron destrucción física, sino que tuvieron un profundo significado teológico, preparando el escenario para los juicios venideros que precederán el retorno de Cristo. Al igual que en Egipto, los ídolos de la era moderna, sean el materialismo, la ciencia sin moralidad, la ideología humana sin Dios, la tecnología deshumanizante o el egoísmo desenfrenado, serán confrontados y expuestos por el poder de Dios. La secuencia de las plagas en el Éxodo es un patrón de lo que sucederá a una escala global en los últimos días, cuando la paciencia de Dios se agote y Él derrame sus juicios sobre la tierra, no con el objetivo de aniquilar sin propósito, sino de llamar al arrepentimiento, de revelar su justicia y de glorificar su nombre ante todas las naciones, preparando el camino para la entrada triunfal de su reino eterno y la erradicación de toda forma de idolatría y maldad. El clímax del Éxodo y el corazón de su significado profético reside en la institución de la Pascua. No fue un evento cualquiera, fue el punto de inflexión, el momento decisivo que marcó la separación entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad. La instrucción era clara y precisa. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y con un manojo de hisopo rociar la sangre en los postes y el dintel de sus puertas. La advertencia divina resonaba con un eco escalofriante. Cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, golpearía a cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, a menos que viera la señal inconfundible de la sangre. El Éxodo 12:13 lo declara con una solemnidad inquebrantable: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este acto de fe, esta obediencia a una promesa que parecía sencilla, pero llevaba el peso de la vida o la muerte, no era solo un rito, era la prefiguración más vívida y poderosa del sacrificio de Cristo. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha ni defecto, derramó su sangre en la cruz, no solo para liberar de una esclavitud física, sino para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Su sangre, aplicada por la fe en el umbral de nuestros corazones, es la única señal que garantiza que el juicio final nos pase de largo. La Pascua es, por lo tanto, el evento central en la escatología cristiana, la garantía de la liberación definitiva para todos aquellos que creen, un recordatorio inmutable de que nuestra salvación está sellada por un sacrificio perfecto y eterno, un evento que marca el paso de la muerte a la vida para todos aquellos que se refugian bajo su preciosa sangre. La liberación de Egipto no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva y desafiante fase, la jornada por el desierto. Este período de 40 años no fue un mero tránsito geográfico, fue un crisol divino, un laboratorio espiritual diseñado para purificar, formar y forjar la identidad de un pueblo separado para Dios. El desierto, con su aridez, sus serpientes venenosas, la escasez de agua y alimento, se convirtió en el escenario de constantes pruebas, murmuraciones y lecciones de dependencia absoluta de la provisión divina. Era un lugar donde las viejas mentalidades de esclavitud debían morir, y una nueva generación, marcada por la fe y la obediencia, debía surgir. Del mismo modo, la Iglesia de los últimos días no está exenta de su propio desierto. Después de la liberación espiritual, la vida cristiana se convierte en un peregrinaje, una travesía en un mundo hostil que constantemente desafía nuestra fe y nos tienta a volver a las ollas de carne de Egipto. Las pruebas no son un castigo, sino herramientas en las manos de un Dios amoroso para fortalecer nuestra fe, revelar nuestro corazón
enseñarnos a depender exclusivamente de Él y despojarnos de todo aquello que nos impide entrar plenamente en su tierra prometida celestial. Es en el desierto, en medio de la adversidad, donde la verdadera intimidad con Dios se forja, donde el maná diario se convierte en un símbolo de su palabra constante y sustentadora, y donde la roca golpeada por Moisés se revela como el Cristo que sacia nuestra sed espiritual. Este período de purificación es esencial para que la Iglesia se prepare como una novia pura, digna de encontrarse con su amado, lista para heredar las promesas eternas en el reino que ha de venir. En medio de la incertidumbre y los peligros del desierto, Dios no dejó a su pueblo desamparado. Su presencia se manifestó de una manera tangible y asombrosa, una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21, 22. Esta no era una simple señal, era la personificación de la dirección divina, la protección inquebrantable y la guía constante de un Dios que se deleita en estar con su pueblo. La nube los protegía del sol abrasador del desierto y les indicaba cuándo moverse y cuándo acampar. La columna de fuego iluminaba sus noches y los defendía de los peligros de la oscuridad. Esta manifestación de la presencia de Dios es un símbolo poderoso de la dirección del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia en los últimos días. En un mundo cada vez más oscuro, confuso y lleno de incertidumbre, donde las brújulas morales se han roto y las verdades absolutas son cuestionadas, el Espíritu Santo es nuestra guía infalible. Él ilumina nuestro camino a través de la palabra, nos revela la voluntad de Dios, nos consuela en la aflicción, nos fortalece en la debilidad y nos capacita para enfrentar los desafíos de los tiempos finales. Así como la nube y el fuego nunca se apartaron de Israel, el Espíritu Santo prometido por Cristo nunca abandonará a su Iglesia. Él es el Consolador, el Maestro, el guía que nos conduce a toda verdad, la presencia vivificante que nos distingue de un mundo perdido y nos asegura que a pesar de la creciente oscuridad y la confusión que reinará en la tierra, el pueblo de Dios caminará en la luz, seguro bajo la inmutable guía y protección de aquel que es la verdad misma. La escena final de la liberación del Éxodo, la travesía del Mar Rojo, es el epítome de la intervención divina, un milagro de una magnitud tal que ha resonado a través de los milenios como el patrón inconfundible de la victoria definitiva de Dios. Con el ejército de Faraón persiguiéndolos implacablemente por un lado y las aguas imponentes del Mar Rojo bloqueando su paso por el otro, Israel se encontraba en una situación humanamente imposible. El pánico cundió, pero la voz de Moisés, inspirada por Dios, resonó con autoridad. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14:13. Lo que siguió fue un acto sobrenatural de proporciones épicas. Las aguas se abrieron, formando un camino seco en medio del mar, un escape milagroso para el pueblo de Dios y una trampa mortal para sus opresores. El faraón y su poderoso ejército, símbolos de la tiranía y la rebeldía humana contra Dios, fueron engullidos por las mismas aguas que habían salvado a Israel, aniquilados en una demostración rotunda del juicio divino y de la omnipotencia de Jehová. Este evento no es solo un relato histórico, es un poderoso símbolo profético de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal, sobre el anticristo y sus legiones en los últimos días. Así como el Mar Rojo se abrió para Israel y se cerró sobre sus enemigos, el Señor Jesús, en su segunda venida, aniquilará a sus adversarios y abrirá un camino glorioso para su iglesia hacia su reino eterno. Es la garantía de que, no importa cuán abrumadoras parezcan las fuerzas del mal, Dios siempre tiene una salida, un escape milagroso
y su victoria final es absoluta e innegable, un triunfo que culminará con el establecimiento de su justicia y su paz para siempre. La figura de Moisés en el Éxodo es más que un líder profético, es un tipo de Cristo, un precursor de aquel que vendría para realizar una liberación mucho mayor y más abarcadora. Moisés fue levantado por Dios en un tiempo de extrema opresión, un bebé rescatado de las aguas de la muerte, así como Cristo vendría para rescatar a la humanidad de las profundidades del pecado y la condenación. Moisés se presentó ante Faraón como el mensajero de Dios, exigiendo la liberación de su pueblo, un acto de valor que prefiguraba la confrontación de Cristo con las potestades de las tinieblas y el poder del pecado. Las 10 plagas, operadas a través de las manos de Moisés, demostraron el poder y la autoridad divina, estableciendo la supremacía de Dios sobre todos los dioses y sistemas de este mundo. De manera análoga, Cristo, el verdadero Moisés, no solo reveló la voluntad del Padre, sino que también operó milagros que testificaron de su divinidad y de su poder para liberar de la enfermedad, la muerte y la esclavitud espiritual. Él es el único que puede verdaderamente conducirnos fuera de nuestro Egipto personal y guiarnos a la verdadera libertad. El liderazgo de Moisés en el desierto, guiando a Israel, intercediendo por ellos y proveyendo para sus necesidades, apunta al liderazgo continuo de Cristo como nuestro pastor, sacerdote y rey, que nos guía a través del viaje de la vida, intercede por nosotros ante el Padre y nos provee con todo lo necesario para llegar al destino final. La historia de Moisés no es solo un eco del pasado, sino una sombra profética del Mesías venidero que liberará definitivamente a su pueblo de la última y mayor opresión, inaugurando un reino de justicia y paz sin fin. Después de la espectacular travesía del Mar Rojo, el viaje de Israel los llevó al monte Sinaí, un lugar de profunda revelación y la formalización de una alianza entre Dios y su pueblo. Allí, en medio de truenos, relámpagos y la voz de Dios, fueron entregados los 10 mandamientos y una serie de leyes y estatutos que regirían la vida moral, social y espiritual de la nación. Esta no era solo una lista de reglas, era la constitución de un pueblo santo, los principios de un reino que reflejaba el carácter de Dios. La ley del Sinaí, aunque revelaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, también apuntaba a la necesidad de un mediador perfecto y de una gracia redentora. En Deuteronomio 5:29, el Señor expresa el deseo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos para siempre? En el contexto de los últimos días, la ley aún sirve como un espejo que nos revela la profundidad de nuestra necesidad de Cristo y la santidad que se espera de aquellos que le pertenecen. Los principios del reino de Dios, resumidos en el amor a Dios y al prójimo, son la base para la vida en el mundo venidero y para la conducta de la Iglesia mientras espera la segunda venida. La entrega de la ley en el Sinaí no fue el fin del viaje, sino un hito fundamental que estableció los estándares divinos para un pueblo que estaba siendo preparado para habitar en la presencia de un Dios santo, prefigurando la nueva alianza escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos capacita para andar en sus caminos en anticipación al glorioso reino de Cristo. Una de las manifestaciones más impresionantes de la provisión divina en el desierto fue el maná, el pan del cielo, que descendía milagrosamente todas las mañanas, sustentando la vida de millones de israelitas durante 40 años. Este pan misterioso, descrito en Éxodo 16:31 como blanco como semilla de cilantro y su sabor como de hojuelas con miel, era una prueba diaria de la fidelidad de Dios y de su capacidad
para suplir las necesidades de su pueblo de maneras sobrenaturales. No podían almacenar maná, debían recolectar solo lo suficiente para el día, aprendiendo a depender de Dios cada amanecer. Este milagro no fue solo físico, fue una poderosa prefiguración del verdadero pan de vida. En Juan 6:32-35, Jesús declara: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como el maná sustentó a Israel en su viaje terrenal, Cristo, el pan de vida, sustenta nuestra alma y espíritu en nuestra jornada espiritual, alimentándonos con su palabra y su presencia. En los últimos días, en medio de la escasez material y el hambre espiritual que asolará el mundo, la capacidad de Dios para proveer sobrenaturalmente para su pueblo se manifestará de nuevo. Aquellos que confían en Cristo, el verdadero maná, encontrarán en Él la plenitud y el sustento necesario para atravesar cualquier desierto, una provisión que trasciende la lógica humana y apunta a la abundante vida eterna que Él ofrece. En varias ocasiones en el desierto, Israel enfrentó la sed mortal y en su desesperación murmuró contra Moisés y contra Dios. En respuesta a esta necesidad apremiante, Dios instruyó a Moisés a golpear una roca, de la cual brotó agua abundante para saciar la sed de toda la congregación y sus rebaños. La primera ocurrencia, en Éxodo 17:6, narra: «He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb, y golpearás la roca, y de ella saldrá agua, para que beba el pueblo». Este milagro extraordinario es otra poderosa prefiguración de Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:4, revela el significado espiritual de esta roca. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación, aquel que fue herido por nosotros para que de su lado brotaran ríos de agua viva, el Espíritu Santo, que sacia la sed más profunda del alma humana. En los últimos días, cuando las aguas del consuelo humano y de las filosofías de este mundo se sequen, la sed por algo más profundo y verdadero será insoportable. Solamente el agua viva que emana de Cristo podrá satisfacer esa sed espiritual, ofreciendo refrigerio y vida eterna a todos los que de él beban. La provisión del agua de la roca en el desierto es, por lo tanto, una promesa viva de que no importa cuán árido y desolador sea el escenario a nuestro alrededor, en Cristo encontramos una fuente inagotable de vida, gracia y refrigerio, un manantial eterno que nunca se agota y que nos sustentará hasta el final del viaje. En el desierto, los israelitas pecaron contra Dios y contra Moisés, y en consecuencia, serpientes venenosas fueron enviadas para picarlos, causando la muerte de muchos. En respuesta al arrepentimiento del pueblo, Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un poste, y todo aquel que fuera picado y mirara a ella, viviría. Números 21:8-9. Este evento, aparentemente inusual, es una de las más directas y profundas prefiguraciones de Cristo en la Biblia hebrea. El propio Jesús hace la conexión en Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce, aunque representaba la maldición del pecado, la serpiente que trajo el pecado al mundo, era el medio de la salvación. Del mismo modo, Cristo, hecho pecado por nosotros, según Corintios 5:21, fue levantado en la cruz, cargando sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la vida. En los últimos días, cuando el veneno del pecado y las consecuencias de la rebelión contra Dios se manifiesten de formas aún más devastadoras en la humanidad,
La única sanidad y salvación vendrá de mirar al Salvador crucificado y resucitado. La serpiente de bronce es un recordatorio vívido de que la salvación se logra no por obras, sino por la fe simple de mirar a aquel que fue levantado, una verdad que permanecerá como el único refugio en medio de la enfermedad espiritual y moral que asolará el mundo, una invitación eterna para que todos vuelvan sus ojos a la cruz y encuentren allí la vida. El viaje de Israel en el desierto no fue solo de provisión divina, fue también de batalla. Una de las primeras y más significativas confrontaciones fue contra los amalecitas, un pueblo que atacó a los israelitas por la espalda, apuntando a los más débiles y exhaustos. Éxodo 17, 8-16. Esta no fue una mera escaramuza tribal, fue una guerra con implicaciones espirituales profundas. La victoria de Israel dependía directamente de Moisés, Aarón y Hur, y de su intercesión en la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía. Cuando sus manos caían por cansancio, Amalek ganaba ventaja. Esto simboliza la guerra espiritual continua que la Iglesia enfrenta. Amalek representa al enemigo espiritual que ataca al pueblo de Dios, buscando agotar su fe y desviarlos del camino. La intercesión constante, las manos levantadas en oración, es la clave para la victoria en los conflictos espirituales. En los últimos días, la intensidad de la guerra espiritual se amplificará, con ataques directos a la fe, a la familia y a los valores cristianos. Más que nunca, la Iglesia necesitará estar unida en oración e intercesión, sustentándose unos a otros, para que las manos de los líderes y de los creyentes no desfallezcan. La batalla contra Amalek es un recordatorio profético de que la victoria no se logra solo por la fuerza humana, sino por la dependencia divina y la perseverancia en la intercesión, un principio vital para la supervivencia y el triunfo de la Iglesia en medio de las arremetidas finales de las fuerzas de las tinieblas, hasta que el Señor Jesús, el verdadero comandante, traiga la victoria completa. En el corazón del desierto, Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo, una estructura portátil elaboradamente detallada que serviría como el lugar de habitación de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25:40. No era solo una tienda, era el centro de la adoración de Israel, el lugar donde los sacrificios eran hechos y donde la gloria de Dios se manifestaba. Cada detalle del tabernáculo, desde los materiales preciosos hasta la disposición de los muebles, estaba lleno de simbolismo profético, apuntando a Cristo y a la obra de la redención. El lugar santísimo, separado por el velo, donde residía el arca del pacto y se manifestaba la presencia de Dios, representaba la santidad inaccesible de Dios para la humanidad pecadora. La existencia del tabernáculo en medio del pueblo de Israel en el desierto es un presagio de la presencia de Dios con su pueblo en los últimos días. Así como el tabernáculo era el centro de la vida de Israel, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es lo que la distingue y la capacita para cumplir su misión. En 2 Corintios 6:16, Pablo declara: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En los últimos días, en medio del caos y la apostasía, la verdadera Iglesia será reconocida por la presencia manifiesta de Dios en su medio, una presencia que la santifica, la guía y la fortalece para ser una luz en medio de la oscuridad, culminando en la revelación de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará para siempre con los hombres, y el propio Señor será su templo. Dentro de la estructura del tabernáculo, el sistema sacerdotal y los diversos sacrificios eran elementos centrales de la adoración y de la relación de Israel con Dios.
Los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios por los pecados e intercediendo en favor de la nación. Cada sacrificio, ya fuera de holocausto, de paz, de expiación o de ofrenda por el pecado, apuntaba a la necesidad de un derramamiento de sangre para la remisión de los pecados y para la aproximación a un Dios santo. El libro de Levítico detalla minuciosamente estos rituales, que eran una sombra de los bienes venideros, Hebreos 10:1. Toda esta estructura sacrificial prefiguraba la venida del sumo sacerdote perfecto y eterno, Jesucristo. Hebreos 9:11-12 afirma: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En los últimos días, la comprensión de la necesidad de un mediador y del sacrificio perfecto de Cristo será crucial. En un mundo que intenta encontrar salvación en obras humanas, filosofías o autoayuda, la verdad inalterable de que solamente a través de la sangre de Cristo hay perdón y acceso a Dios será la única ancla. La obra del sacerdocio levítico y los sacrificios en el desierto son un testimonio profético de la única manera de acercarnos a un Dios santo, una verdad que se cumple plenamente en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el sumo sacerdote de una nueva y eterna alianza. A pesar de todas las manifestaciones milagrosas de la provisión y protección divinas, el viaje de Israel en el desierto estuvo marcado por constantes murmuraciones, quejas e incredulidad. Desde el Mar Rojo hasta la frontera de Canaán, el pueblo cuestionó el liderazgo de Moisés, dudó del cuidado de Dios e incluso deseó regresar a Egipto, a la esclavitud, en lugar de confiar en las promesas del Señor. Esta incredulidad llevó a consecuencias severas como la peregrinación de 40 años y la exclusión de la generación adulta de la tierra prometida, Números 14, 26, 35. Las murmuraciones de Israel en el desierto sirven como una poderosa advertencia profética para la iglesia en los últimos días. El autor de Hebreos amonesta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. En tiempos de prueba y tribulación, la tendencia humana es dudar, cuestionar y ceder a la desesperación, así como Israel. Sin embargo, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable, y Él probará y purificará a su pueblo para fortalecer su fe. La lección de las murmuraciones de Israel es clara. La incredulidad es un pecado grave que puede impedir la entrada en las promesas de Dios. En los últimos días, cuando la presión sea intensa y las apariencias sean engañosas, la fe y la confianza incondicional en Dios serán la única ancla. La historia de Israel en el desierto, con sus fallas y lecciones, es un llamado a la vigilancia, a la perseverancia en la fe y a la gratitud, un recordatorio de que la única respuesta adecuada a la fidelidad de Dios es la total confianza en sus promesas, incluso cuando el camino parece incierto. Uno de los episodios más dramáticos y trágicos en el desierto fue la rebelión de Coré, Datán y Abiram, descrita en Números 16. Coré, un levita, junto con otros líderes, cuestionó la autoridad de Moisés y Aarón, clamando: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Números 16:3. Esta rebelión, disfrazada de un deseo por mayor santidad e igualdad, era en realidad un ataque directo a la orden divinamente establecida y a la autoridad de Dios.
La respuesta de Dios fue rápida y aterradora. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus seguidores en una demostración inequívoca de su santidad y de su protección sobre sus ungidos. La rebelión de Coré es una advertencia profética severa sobre la apostasía y el desafío a la autoridad divina que se manifestarán en los últimos días. En 2 Pedro 2:10 y Judas 1:11, estos hombres son comparados con aquellos que menosprecian la autoridad y perecieron en la contradicción de Coré. Habrá un levantamiento contra el orden establecido por Dios, contra sus siervos y contra la verdad revelada, motivado por orgullo, envidia y un falso sentido de autonomía espiritual. En los últimos días, la Iglesia enfrentará desafíos internos de líderes y movimientos que se levantarán contra la sana doctrina y la autoridad apostólica, sembrando discordia y divisiones. La historia de Coré sirve como una alerta solemne. La desobediencia y la rebelión contra la autoridad establecida por Dios, especialmente en el ámbito espiritual, tendrán consecuencias graves. Es un llamado a la vigilancia y a la sumisión humilde al liderazgo y a la palabra de Dios, para que el pueblo permanezca firme en la fe y no sea arrastrado por las corrientes de la apostasía que buscarán desviar a los elegidos. Después de décadas de peregrinación y pruebas en el desierto, el pueblo de Israel finalmente llegó a las fronteras de Canaán, la tierra prometida que fluía leche y miel, el destino final de su arduo viaje. Este no era solo un pedazo de tierra, era la herencia divina, el lugar donde Dios establecería su reino terrenal y habitaría en medio de su pueblo. Sin embargo, la entrada en Canaán no fue automática ni pacífica. La tierra estaba habitada por naciones paganas, gigantes y ciudades fortificadas, lo que exigía fe, obediencia y batalla por parte de Israel. Esta situación es una profunda analogía profética para la Iglesia en los últimos días. La promesa de Cristo de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora la justicia, es nuestra Canaán definitiva. Sin embargo, antes de la plena manifestación de este reino, la Iglesia enfrentará el último conflicto, una serie de batallas espirituales, ideológicas y físicas contra las fuerzas del mal que se oponen al establecimiento del reino de Dios. Así como Israel tuvo que despojar la tierra de sus habitantes idólatras, la Iglesia de los últimos días debe estar preparada para enfrentar y vencer las fortalezas espirituales que se oponen a la verdad y a la justicia. La llegada a las fronteras de Canaán simboliza la inminencia del cumplimiento de las promesas de Dios, un llamado a la vigilancia, a la preparación espiritual y a la disposición para luchar la buena batalla de la fe, sabiendo que la victoria final ya ha sido asegurada por aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su reino no tendrá fin. Cuando Israel llegó a las fronteras de Canaán, Moisés envió 12 exploradores para reconocer la tierra. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador, enfocándose en los gigantes y las ciudades fortificadas, infundiendo miedo e incredulidad en el corazón del pueblo. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, Números 13:28. Solo Josué y Caleb trajeron un informe de fe declarando: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. La reacción de la mayoría llevó a 40 años adicionales de peregrinación y a la exclusión de esa generación de la tierra prometida. Este episodio es una poderosa lección profética para la Iglesia en los últimos días. Ante los desafíos inminentes y las amenazas crecientes, habrá una fuerte tentación a la incredulidad, al miedo y al pesimismo. Muchos verán solo los gigantes y los obstáculos, perdiendo de vista el poder y la fidelidad de Dios. Sin embargo,
Una generación remanente de Josués y Calebs se levantará, caracterizada por una fe inquebrantable, que mirará más allá de las circunstancias y confiará en las promesas de Dios. Esta generación no se intimidará por la magnitud de los desafíos, sino que declarará con audacia que más podremos nosotros que ellos, porque el Señor está con nosotros. El informe de los exploradores es un llamado a examinar nuestro propio corazón y a elegir la senda de la fe audaz, a ser parte de la generación que no retrocede ante los gigantes, sino que avanza con la certeza de que la victoria pertenece a Dios y a aquellos que confían plenamente en Él, sin importar cuán desalentador parezca el panorama. El éxodo no termina con la entrada en Canaán por parte de Moisés, sino con una transición crucial del liderazgo de Moisés a Josué. Moisés, el gran legislador y libertador, llevó al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida, pero no pudo entrar debido a su desobediencia en Meriba. Josué, cuyo nombre significa Jehová es salvación y es el equivalente hebreo de Jesús, fue elegido por Dios para guiar a la nueva generación a la conquista y posesión de la tierra. Esta transición es profundamente profética. Moisés representa la ley, que nos conduce a Cristo, pero no puede llevarnos a la plenitud de la herencia. Josué representa a Jesús, el verdadero líder que nos guía a la verdadera tierra prometida celestial, y nos capacita para tomar posesión de todas las promesas divinas. La incapacidad de la ley para perfeccionar o dar vida plena resalta la necesidad de la gracia y de un nuevo pacto, encarnado en Cristo. En los últimos días, a medida que la Iglesia se prepara para la venida del Señor, el enfoque en el liderazgo de Cristo será primordial. Él es el Josué que nos abrirá el camino, luchará nuestras batallas y nos introducirá en la plenitud de su reino. La historia de la transición de liderazgo es un poderoso recordatorio de que solo a través de Cristo, el verdadero Josué, podemos heredar las promesas eternas de Dios, una esperanza inquebrantable para aquellos que confían en su liderazgo soberano para los tiempos finales. Así como la travesía del Mar Rojo marcó la salida de la esclavitud, el cruce del río Jordán marcó la entrada de Israel en la tierra prometida y el comienzo de una nueva dispensación. Bajo el liderazgo de Josué, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron las aguas del Jordán y las aguas se detuvieron, abriendo un camino seco para que toda la nación pasara. Este milagro, similar al del Mar Rojo, simboliza una separación definitiva del pasado y una entrada en una nueva fase de la relación con Dios. El cruce del Jordán representa el paso de la Iglesia de los últimos días de la peregrinación por el desierto de este mundo a la posesión de su herencia eterna en Cristo. También puede ser visto como una imagen del bautismo, no solo de agua, sino del Espíritu Santo, que nos introduce en una nueva vida en Cristo y nos capacita para vivir en la plenitud de su reino. Los 12 pilares, levantados del lecho del río Jordán, sirvieron como un memorial perpetuo de la fidelidad de Dios. De la misma manera, los eventos de los últimos días y el inminente regreso de Cristo marcarán el comienzo de una era completamente nueva, donde el reino de Dios se establecerá plenamente en la tierra. El cruce del Jordán es un llamado a la Iglesia a avanzar con fe, dejando atrás las viejas formas y las limitaciones del pasado, abrazando la nueva vida y las nuevas posibilidades que Dios tiene para aquellos que están dispuestos a entrar en su plena voluntad, preparando el camino para el establecimiento glorioso de su reino. La primera gran prueba de Israel en Canaán fue la conquista de Jericó, una ciudad fortificada e inexpugnable. La estrategia divina para su caída fue totalmente contraria a la lógica militar. El pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y al séptimo día marchar 7 veces, y al sonido de las trompetas y del grito del pueblo, las murallas caerían,
Josué 6. Este milagro no fue el resultado de la fuerza o la estrategia humana, sino de la obediencia radical a la voz de Dios y a su plan aparentemente ilógico. La caída de Jericó es una poderosa ilustración profética de cómo las fortalezas del enemigo serán derribadas en los últimos días. Las murallas que se oponen al avance del reino de Dios, sistemas ideológicos, fortalezas espirituales de pecado, opresión y rebelión, no caerán por la fuerza humana, sino por el poder de Dios manifestado a través de la fe y la obediencia de su pueblo. El clamor y las trompetas de Jericó simbolizan la adoración, la intercesión y la proclamación de la palabra de Dios que precederán la victoria final. En los últimos días, a medida que la Iglesia se alinee con los propósitos de Dios y confíe en su poder, verá cómo las fortalezas más imponentes del enemigo se desmoronan. La historia de Jericó es un llamado a la fe audaz, a la obediencia incondicional y a la confianza en que, cuando Dios da una estrategia, por inusual que parezca, la victoria es segura. Un presagio de la derrota final de todo poder que se opone al rey que viene. Aunque la conquista de Canaán fue un proceso gradual y lleno de batallas, la tierra prometida representaba, en última instancia, el reposo y la herencia que Dios había prometido a su pueblo. Después de años de esclavitud y décadas de peregrinación, Canaán era el lugar de descanso, de abundancia y de cumplimiento de las promesas. Sin embargo, el libro de Hebreos nos revela que el reposo de Canaán no era el descanso final y perfecto de Dios, sino una sombra profética del verdadero reposo que aún le queda al pueblo de Dios. Hebreos 4, 8, 9. Este reposo eterno se encuentra en Cristo y se manifestará plenamente en su reino futuro. Los esfuerzos de Israel para entrar y mantener su reposo en Canaán resaltan la constante lucha humana por encontrar verdadera paz y seguridad. En los últimos días, el mundo estará inmerso en una inquietud creciente, una búsqueda incesante de seguridad y paz que no podrá encontrar fuera de Cristo. La promesa del reposo de Canaán apunta a la paz y el descanso perfectos que solo Él puede ofrecer, una liberación de las cargas del pecado, del sufrimiento y de la agitación de este mundo. Este reposo no es inactividad, sino una plenitud de vida en la presencia de Dios, una herencia que trasciende cualquier bendición terrenal y que espera a todos aquellos que perseveren en la fe, anticipando el día en que Cristo establecerá su reino de paz, donde no habrá más llanto ni dolor ni clamor, sino un reposo eterno en su gloriosa presencia. Así como Israel enfrentó la gran tribulación en Egipto, que culminó en las 10 plagas y la persecución de Faraón, la Biblia profetiza un período de gran tribulación para los últimos días, un tiempo de angustia sin precedentes para la humanidad y para el pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. Jesús mismo habló de ello en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este período, caracterizado por juicios divinos, persecuciones intensificadas contra los creyentes y una manifestación exacerbada del mal, es análogo a las plagas y a la persecución de Faraón en el Éxodo. Será un tiempo de zarandeo y purificación, un calvario final que probará la fe de los santos y revelará la verdadera naturaleza de la humanidad sin Dios. La tribulación de Egipto preparó al pueblo para la liberación y la entrada en la promesa. De la misma manera, la gran tribulación de los últimos días servirá para purificar y preparar a la Iglesia para la gloriosa venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Es un recordatorio de que la senda hacia la gloria a menudo pasa por el crisol del sufrimiento, pero también es una promesa de que, así como Dios protegió a Israel en medio de las plagas y abrió un camino a través del Mar Rojo, Él preservará a su pueblo fiel en medio de la tribulación.
Este período no será el final, sino el preludio necesario para la manifestación plena de la gloria de Cristo y la consumación de todas las cosas, un dolor de parto que precede el nacimiento de un nuevo orden mundial bajo su soberanía. La culminación de la historia del Éxodo fue la gran liberación en el Mar Rojo, donde el poder de Faraón fue aniquilado y el pueblo de Dios fue rescatado definitivamente de la esclavitud. Este evento glorioso es la prefiguración más impactante del día del Señor, la segunda venida de Cristo. Así como Dios intervino de manera sobrenatural para salvar a Israel y juzgar a Egipto, Jesús regresará con poder y gran gloria para liberar a su pueblo de la opresión final del pecado y del maligno y para juzgar a las naciones. Mateo 24:30 describe este evento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El retorno de Cristo será el clímax de la historia humana, el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Será la liberación definitiva de la iglesia de este mundo caído, el fin de toda injusticia, sufrimiento y maldad, y el establecimiento de su reino eterno de justicia y paz. El Éxodo es un ensayo general de esta gran obra divina, un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo y que su plan de redención culminará en una victoria absoluta y gloriosa. La expectativa del día del Señor no debe ser de temor para los creyentes, sino de gozo y esperanza, pues será el día en que nuestro Salvador regresará para llevarnos a casa, consumando la promesa de una liberación que supera toda imaginación, una libertad que solo se encuentra en su gloriosa presencia. El objetivo final del Éxodo era la entrada en la tierra prometida, no solo como un lugar para habitar, sino como el escenario donde Dios establecería su reino teocrático a través de Israel. Canaán era el prototipo de un reino donde la justicia y la ley de Dios serían preeminentes y de donde saldría la luz para todas las naciones. Sin embargo, la plenitud de este reino terrenal nunca se manifestó completamente debido a la desobediencia de Israel. Esta limitación terrenal y esta esperanza incumplida apuntan a la tierra prometida final, el reino milenial de Cristo y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1-3 describe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este es el cumplimiento definitivo de la promesa de un lugar donde Dios habitará para siempre con su pueblo, donde el sufrimiento será erradicado y la justicia reinará supremamente. La tierra prometida del Éxodo es un anticipo glorioso de un reino venidero que trasciende lo terrenal, una realidad eterna de paz, gozo y comunión perfecta con Dios. Para la iglesia de los últimos días, esta es la esperanza máxima, el destino final de nuestra peregrinación, la certeza de un hogar eterno donde todas las promesas de Dios encontrarán su perfecta realización bajo el glorioso reinado del Cordero. Después de la milagrosa travesía del Mar Rojo y la aniquilación del ejército de Faraón, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico de victoria y alabanza a Dios. Éxodo 15. Este canto de Moisés celebra la grandeza de Dios, su poder para liberar, su justicia contra los opresores y su fidelidad a sus promesas.
Fue un himno de triunfo que resonó a través de los siglos, marcando la consumación de la primera gran liberación de Israel. Sorprendentemente, el libro de Apocalipsis nos revela que en los últimos días aquellos que han vencido a la bestia y a su imagen y que llevan el nombre de Cristo cantarán un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3. Esta es una conexión profética innegable. El canto del Éxodo es un precursor del canto de la victoria final. La celebración de la liberación de Egipto es un ensayo del regocijo que el pueblo redimido de Dios experimentará después de la derrota final de todas las fuerzas del mal y el establecimiento del reino de Cristo. El canto de Moisés y del Cordero simboliza la culminación de la historia de la redención, el triunfo de la justicia de Dios y la exaltación de su Hijo. Para la iglesia de hoy, este canto es una promesa de que, no importa cuán intensas sean las batallas en los últimos días, la victoria es segura y habrá un día en que nos uniremos en una alabanza universal y eterna, celebrando la liberación completa y el triunfo absoluto de nuestro Dios y de su Cordero. Es la esperanza de una eternidad de adoración, donde cada lágrima será enjugada y cada lucha olvidada, en la presencia gloriosa de aquel que nos libró. El patrón divino revelado en el Éxodo es inconfundible y resuena a través de los siglos, culminando en la promesa de la liberación final y la eternidad con Cristo. Desde la esclavitud en Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, cada paso del viaje de Israel es un eco profético de la jornada de la humanidad y de la Iglesia en los últimos días. Hemos visto el Egipto de la servidumbre espiritual moderna, la figura de Faraón como un prototipo del espíritu anticristo, el clamor desesperado de la humanidad y la respuesta divina manifestada en los juicios de las plagas. Hemos contemplado el significado redentor de la Pascua, el camino de purificación en el desierto, la provisión sobrenatural del maná y la roca, la sanidad a través de la serpiente de bronce, la necesidad de intercesión en la batalla contra Amalek, la presencia de Dios en el tabernáculo, la función del sacerdocio y los sacrificios que apuntaban a Cristo, y las lecciones amargas de la incredulidad y la rebelión de Coré. La llegada a las fronteras de Canaán, los desafíos de los exploradores, la transición de liderazgo de Moisés a Josué, el cruce milagroso del Jordán y la caída de Jericó nos han enseñado sobre la entrada en la nueva dispensación, la victoria por obediencia y la inminencia del reino. El reposo de Canaán nos ha dirigido hacia el descanso eterno en Cristo, mientras que la gran tribulación y el día del Señor nos preparan para el calvario final antes de la gloria. Y finalmente, el establecimiento de la tierra prometida como reino y el canto de Moisés y del Cordero nos transportan a la celebración eterna de la victoria. Esta no es solo una historia antigua, es la historia de la redención divina desplegándose a lo largo del tiempo, revelando un Dios que es soberano sobre la historia, fiel a sus promesas y omnipotente para liberar. El Éxodo es la coreografía celestial que nos muestra cómo Dios actúa, cómo rescata a su pueblo y cómo juzga el mal, preparando el escenario para el gran clímax de los tiempos, el retorno glorioso de Jesucristo. ¿Cómo entonces aplicamos estas verdades milenarias a nuestra vida cotidiana en los turbulentos últimos días? Primero, reconoce tu propio Egipto. Identifica las cadenas invisibles que te atan, las adicciones, las ansiedades, el materialismo, la necesidad de aprobación humana, el resentimiento o cualquier otra cosa que te impida experimentar la verdadera libertad en Cristo. El primer paso hacia la liberación es reconocer la esclavitud. Segundo, clama a Dios con desesperación. Así como Israel, no temas expresar tu angustia y anhelo por su intervención. La oración es tu lifeline,
tu clamor que atraviesa los cielos y activa la mano de Dios en tu favor. Tercero, confía en la provisión divina. En medio de tus desiertos personales, recuerda el maná y el agua de la roca. Dios tiene recursos ilimitados y sobrenaturales para cada una de tus necesidades, sean físicas, emocionales o espirituales. Él es el pan de vida y el agua viva. Cuarto, mira a la cruz para sanidad y salvación. En este mundo plagado de serpientes venenosas, de pecado y sufrimiento, solo el mirar a Cristo crucificado y resucitado te brindará la sanidad y la vida eterna. Quinto, comprométete con la guerra espiritual a través de la intercesión. Sostén las manos de tus hermanos en la fe, a través de la oración constante, sabiendo que la victoria sobre las fuerzas espirituales de maldad se gana de rodillas. Sexto, cultiva la presencia de Dios en tu vida. Haz de tu corazón y tu hogar un tabernáculo para el Espíritu Santo, permitiendo que su presencia te guíe, te santifique y te fortalezca en medio de la oscuridad circundante. Séptimo, abraza la obediencia radical. Al igual que Josué y el pueblo en Jericó, confía en los planes de Dios, por ilógicos que parezcan, y obedece con fe, sabiendo que su estrategia siempre conduce a la victoria. Finalmente, vive con una esperanza inquebrantable en el reposo eterno. Las tribulaciones de este mundo son temporales. Nuestro destino final es el glorioso reino de Cristo, donde encontraremos paz y plenitud. El Éxodo es un mapa, una guía que te permite navegar por el presente con la sabiduría del pasado y la esperanza del futuro, viviendo con la certeza de que tu libertad no es una fantasía, sino una promesa divina que ya está en marcha. En el corazón de la narrativa del Éxodo y de su profundo significado profético yace una verdad inquebrantable. Dios es el gran libertador. Él ve el sufrimiento de su pueblo, escucha su clamor e interviene con poder sobrenatural para romper las cadenas y abrir caminos donde no los hay. La historia de Israel en Egipto no es una excepción, sino un testimonio eterno de su carácter inmutable. Este mismo Dios que liberó a Israel de Faraón es el mismo Dios que ha prometido una liberación aún mayor a su iglesia en los últimos días. La opresión, la oscuridad y las batallas que enfrentamos son solo un preludio a su gloriosa intervención final. El sacrificio de Cristo en la cruz es nuestra Pascua definitiva, la sangre que nos libra de la condenación y nos asegura la vida eterna. Su resurrección es nuestra garantía de victoria sobre la muerte y el pecado. Y su inminente regreso es la esperanza que ilumina nuestro camino a través de la noche más oscura. Isaías 43, 1-2 nos consuela con esta promesa. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Éxodo es la historia viva de esta promesa cumplida y la profecía de su cumplimiento final. No estás solo en tu desierto, en tu Egipto personal. El mismo Dios que marchó con Israel en la columna de nube y fuego, el Espíritu Santo, está contigo, guiándote y protegiéndote. La victoria no es una posibilidad, es una certeza. Las cadenas serán rotas, las murallas caerán y la libertad será plena. La historia tiene un final glorioso y tú, si confías en Él, eres parte de ella. El Dios del Éxodo es el Dios que viene, y su venida significa el fin de toda esclavitud y el comienzo de una eternidad de libertad y gozo en su presencia. La historia del Éxodo, con sus ecos proféticos y sus paralelos con los últimos días, no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Te invito hoy a hacer tuya esta narrativa milenaria. Permite que la revelación de la liberación de Israel sea el catalizador de tu propia libertad en Cristo.
Rinde tus faraones personales a sus pies, clama por su intervención en tus circunstancias y confía en su poder para abrir caminos donde no los hay. Prepárate para la jornada, sabiendo que el desierto es un lugar de formación y que la fe inquebrantable es tu arma más poderosa. Mira al cielo con anticipación, porque la promesa de su regreso no es una fantasía, sino una realidad inminente que pondrá fin a toda opresión y establecerá su reino eterno. Este mensaje de esperanza y libertad es demasiado poderoso para ser guardado. Si este roteiro ha tocado tu alma y ha encendido una nueva luz en tu espíritu, te animo a compartirlo con aquellos que aún están cautivos en sus propios Egiptos. Deja un comentario abajo, compartiendo cómo la historia del Éxodo o sus paralelos proféticos han resonado en tu vida. ¿Qué cadena necesitas que se rompa hoy? Tu testimonio puede ser la clave para la liberación de otra persona. Suscríbete a este canal para que juntos continuemos explorando las profundidades de la palabra de Dios y descubriendo los patrones divinos que nos guían en estos tiempos cruciales. Únete a esta comunidad de peregrinos que avanzan hacia la tierra prometida celestial, con la certeza de que el Dios que libró a Israel es el mismo Dios que nos está liberando y que regresará para llevarnos a casa, al verdadero y eterno reposo en su presencia. La profecía del Éxodo se está cumpliendo. ¿Estás listo para vivirla?